Muy buenos días a todos. Mi nombre es Melida Escala. Soy médico pediatra neonatóloga de la Caja del Seguro Social, actualmente laborando en el Hospital Irma Lourdes Sanetatos. En esta ocasión me siento muy complacida de participar en las 9ª jornadas anuales de este hospital, específicamente en el Simposio Pediátrico Neonatal, donde buscamos ofrecer guías prácticas de prevención y abordaje de las principales patologías pediátricas y neonatales. El tema sobre el cual voy a estar conversando es actualización en reanimación neonatal. Es un tema fascinante y que a través del tiempo ha ido evolucionando de la mano con la neonatología. Ha demostrado un importante impacto en la reducción de la mortalidad en su aplicación en las diferentes unidades y a nivel mundial. Sin más preámbulo, estaré muy contenta de que me acompañen en este recorrido. Bien, abordaremos los siguientes aspectos en reanimación neonatal. El contenido de esta presentación se basa en la génesis, por qué estudiar reanimación neonatal, de qué se trata este programa, actualización de las principales recomendaciones y los mensajes para llevar a casa. La génesis de este proceso, quizás antes de 1978 no existían normas o guías para la reanimación pediátrica. Surgen las mismas y también surge la necesidad de crear normas o guías de reanimación a nivel neonatal. Así que desde 1985 la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón son pioneros y responsables de su evolución. Los primeros líderes de este esfuerzo fueron George Pickman y Lyon Jiménez. Poco más de 30 años, las guías de reanimación neonatal se han mantenido actualizándose con la mejor evidencia, pero destaca los mismos principios de guía, que son la base de este programa de reanimación neonatal. El libro de texto del programa de reanimación neonatal publicado en 1987 se basó en la práctica actual, ¿verdad? En conjetura racional, en un consenso informal entre expertos. Es entonces hasta el año 2000 que las recomendaciones se desarrollaron utilizando un proceso de censo internacional formal. La Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana del Corazón se asociaron para evaluar la ciencia de la reanimación a través del International Liaison Committee of Resuscitation, por sus siglas en inglés ILCOR. Entonces, este programa a través de los años ha ofrecido importantes lecciones a los educadores en salud. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué estudiar reanimación de recién nacidos? ¿Cuál es la importancia como trabajadores de salud? Pues definitivamente, el recibir la confianza de los padres para brindar atención a su bebé recién nacido, además de un gran privilegio, representa una extraordinaria responsabilidad. La transición neonatal es un proceso de eficacia probada desde hace 80.000 a 100.000 generaciones y es un periodo de estabilización entre la vida uterina y la extrauterina. Requiere de un fino equilibrio entre la estabilización de la temperatura, el control metabólico, esencialmente de la glicemia, la adaptación cardiovascular y la adaptación pulmonar. El 85% de las veces podremos tener una transición neonatal sin complicaciones y en la que tratamos de respetar el momento del bebé con la mamá. Sin embargo, un 15% podemos tener una transición anómala. Vamos a hacer un pequeño recorrido en circulación fetal y circulación neonatal. Lo importante aquí es recordar que a nivel fetal, el principal órgano de intercambio de oxígeno y expulsión de CO2 del feto es la placenta. Depende 100% de la placenta materna. Los pulmones en el área alveolar están con líquido pulmonar, permite un desarrollo pulmonar, sin embargo no puede ocurrir allí intercambio gaseoso.
hay líquido, hay una alta presión a nivel del lecho vascular. Por lo tanto, depende de otros mecanismos para que llegue sangre oxigenada al cuerpo del bebé. Y para esto cobra mucha importancia que tenemos un protagonismo del corazón derecho, que la sangre oxigenada viaja a través de la vena umbilical y que por medio del foramen oval puede llegar al corazón izquierdo para luego distribuirse en el resto del cuerpo del feto o bien a través de la arteria pulmonar utilizando el ducto arterioso y se une con la aorta, donde llevará la sangre con mayor oxigenación hacia el tejido cerebral, hacia el miocardio. Cuando la sangre requiere regresar a la placenta, ¿verdad? Para la difusión del CO2 o eliminación del CO2 va a requerir de las arterias umbilicales. Si vemos, toda esta circulación representa una circulación en paralelo. Depende de estos agujeros, el foramen oval, el ducto arterioso, depende de una alta presión pulmonar, los mecanismos son distintos. Una vez nosotros tenemos al bebé fuera del útero materno y el bebé respira, ya entonces empieza a salir ese líquido pulmonar. Una vez se pinza el cordón umbilical, pues definitivamente ya deja de ser protagonista la placenta y el bebé empieza a respirar. Es precisamente lo que fundamenta la reanimación neonatal, la respiración del bebé, que permite la adecuada secuencia de todos los otros sucesos importantes en la transición neonatal. Cuando el bebé respira, cae la presión pulmonar, hay intercambio entre alvéolos y vasos sanguíneos pulmonares. Así que en este proceso la circulación ahora es en serie y el pulmón se encarga de poder oxigenar la sangre, que antes era la función de la placenta, pues a través de la madre. Estos cambios son muy importantes porque pues, los vasos umbilicales ya no son necesarios, el flujo pulmonar aumenta, la resistencia vascular cae, cierra el foramen oval, así que pues horas después tendremos un cierre funcional del ductus y después cierre anatómico. ¿Cuánto tiempo puede demorar esto? Pues un bebé puede tardar 10 minutos a alcanzar una saturación arriba del 90%. Algunas veces el proceso se puede prolongar por diferentes circunstancias y nosotros debemos estar preparados para brindarle al bebé la atención oportuna y necesaria. Así que aproximadamente el 90% de los recién nacidos a término iniciará respiraciones espontáneas dentro de los 10 a 30 segundos posteriores al nacimiento. Un 10% adicional responde al secado y estimulación. 3% iniciará respiraciones con la ayuda del reanimador a través de la ventilación con presión positiva y 1% solamente requerirá maniobras avanzadas en resucitación. ¿De qué se trata este programa? Constituye un modelo preciso y estandarizado con guías actualizadas en la ciencia de la reanimación neonatal. Es el resultado de la suma de esfuerzos de instituciones y personas que participan activamente en la capacitación del personal del área de la salud. El impacto es trascendental y se ve reflejado en la reducción de la mortalidad neonatal. Ofrece capacitación para apoyar el dominio de las habilidades de reanimación cardiopulmonar de alta calidad en el neonato. Cada 5 años, ILCO realiza una revisión exhaustiva de la evidencia, bibliografía y puntos de controversia. Sigue siendo una de las intervenciones educativas más exitosas en el cuidado de la salud. Facilita el trabajo en equipo para profesionales de la salud que atienden recién nacidos. Se enseñan aproximadamente 130 países alrededor del mundo y ha formado a más de 3 millones de proveedores de salud y 27.000 instructores. Se adapta en el tiempo y actualmente incluye un examen en línea, práctica de destrezas y simulación de casos. Este es el libro de texto que está dejándonos ya la 7ª edición. Se hizo ya la revisión para la 8ª edición. La revisión se hizo en el año 2020 y es de lo que va a centrarse nuestra charla, de esas principales guías, ¿verdad? O el resumen de los temas y cambios claves que se realizaron
en el año 2020 y que probablemente estaremos observando y realizando la aplicación de las mismas a finales del 2021 y acá en nuestro país probablemente inicios del 2022. En pantalla les muestro el contenido del libro de texto de la 7ª edición, en el cual en su momento, si ven, está remarcado los capítulos que fueron de cambio y de revisión. Quizás controversia y pues es lo que se agregó, siempre pues haciendo énfasis en que la estructura de esto está dirigida para lograr una atención oportuna, eficiente y contempla tanto al equipo de reanimación como al bebé y a la familia. Se divide o siempre pues vamos a observar en los diferentes textos bloques importantes que son los pasos de la reanimación neonatal como los pasos iniciales donde se proporciona calor, posiciona la cabeza y despeja las vías aéreas de ser necesario, secar y estimular al bebé para que respire, evaluar la respiración y frecuencia cardíaca y oxigenación. El B, proporcionar la ventilación. En el acápite B es respiración, ventilación y los dispositivos que nos ayudan al monitoreo y uso adecuado del oxígeno como una terapia. En la parte C, la parte que tiene que ver con circulación, donde proporcionamos, de ser necesario, e indica cómo se dan las compresiones torácicas, mientras se continúa con una ventilación asistida, la cual debe ser eficiente en todo momento y que muchas veces pues vamos a observar en los textos, nos indican cómo hacer la revisión de todos los pasos en ventilación, de forma tal que el reanimador logre de una forma sencilla recordar cómo revisar si está dando una adecuada ventilación, pues esta es la base o la piedra angular de una reanimación neonatal exitosa. En el bloque D, medicamentos. Si hay un medicamento que recordar en reanimación neonatal es la adrenalina. Y también vamos a tener que se indican en asterisco el momento en el que el algoritmo recomienda considerar la intubación endotraqueal. Aquí observamos en la diapositiva los dos esquemas, 2015-2020, y se pone realmente para observar que ha permanecido sin cambios específicamente en lo que el algoritmo se refiere. Cierto, cuando nosotros vemos un rectángulo, pues eso nos indica una conducta a seguir y en el rombo las preguntas que nos vamos a hacer para determinar una adecuada o la siguiente conducta en cuanto a la reanimación. Aquí también tenemos el cuadro que nos indica la saturación del bebé según el tiempo de vida. Vamos a revisar entonces a continuación cuáles son las actualizaciones. Lo que no ha cambiado a través de todo este tiempo es que la ventilación de los pulmones del bebé es la medida más importante y eficaz en la reanimación neonatal. Partiendo del punto que el neonato pues tiene un corazón sano y los problemas que surjan de la transición no van a derivar de enfermedad cardíaca, como en muchos casos es el de los adultos. Las actualizaciones de las principales recomendaciones son gracias pues al trabajo que hemos mencionado de la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Americana del Corazón, ESCO, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, y también el Consenso Internacional de la Ciencia sobre Reanimación Cardiopulmonar y Atención Cardiovascular de Emergencias, con recomendaciones de tratamiento. Ellos se han hecho muchas preguntas, evalúan pues diversos niveles de evidencia, estudios aleatorizados, controlados, y también se exponen cuáles son los puntos controversiales en cuanto a las guías de reanimación neonatal. Gracias a todo este esfuerzo, pues cada 5 años nosotros tenemos una actualización. Aquí podemos observar en porcentajes los resultados de las recomendaciones para soporte vital básico y avanzado, tanto de adultos, niños y neonatos. En cuanto a clasificación de recomendación y niveles de evidencia, observamos que solo 6 de estas 491 recomendaciones se basan en pruebas del nivel A.
Al menos esto significa un ensayo clínico de alta calidad aleatorizado, corroborado por un segundo ensayo de alta calidad o registro. Demuestra los desafíos en curso al realizar una investigación sobre reanimación de alta calidad. Y esto pues requiere un esfuerzo tanto nacional como internacional conjunto y de hecho también para financiar y respaldar la investigación sobre reanimación. Estos procesos de evaluación de evidencias de ILCOR, como el proceso del desarrollo de las guías de la Asociación Americana del Corazón, se rigen por estrictas políticas de divulgación diseñadas para transparentar en su totalidad las relaciones con la industria y otros conflictos de intereses. De esta manera protegen los procesos de una influencia indebida. Así que es también importante pues que se mencione esto y de dónde salen pues nuestros niveles de evidencia y la clasificación. Empezamos con las principales recomendaciones nuevas y actualizadas. Anticipación a la necesidad de reanimación. Lo nuevo, a cada nacimiento debe asistir al menos una persona que pueda realizar los pasos iniciales de la reanimación para los recién nacidos e iniciar una ventilación a presión positiva y cuya única responsabilidad sea el cuidado del bebé que acaba de nacer, a fin de apoyar una transición sin problemas y segura para que estos recién nacidos de estar en el útero a respirar el aire ambiente en cada nacimiento, deben al menos contar con una persona cuya principal responsabilidad sea el recién nacido. Esta persona debe estar entrenada y equipada para comenzar la ventilación a presión positiva cuando esté indicado sin demora alguna. Los estudios de observación y mejora de la calidad indican que este enfoque permite identificar al neonato en riesgo, promoviendo el uso de listas de verificación para que tengamos el equipo preparado, facilita la comprobación del equipo a utilizar y una revisión sistemática del entrenamiento en reanimación neonatal en entornos con bajos recursos mostró una reducción de la morbimortalidad a los 7 días. Manejo de la temperatura o el manejo térmico. Lo nuevo, la colocación piel a piel con la madre de los recién nacidos sanos que no requieran reanimación después del nacimiento puede ser eficaz para mejorar la lactancia temprana, el control de la temperatura en el neonato y la estabilidad de la glicemia. Los datos de una revisión sistemática en Cochrane mostraron que el contacto temprano piel a piel promueve la normotermia en un recién nacido saludable. Además, 2 metaanálisis de estudios controlados aleatorizados y estudios observacionales de contacto prolongado piel a piel después de la reanimación inicial o la estabilización demostraron una menor mortalidad, una mejor lactancia materna y una menor duración en la hospitalización, así como el mejor aumento de peso en los bebés prematuros y con poco peso al nacer. Sigue siendo pues importante que recordemos que es el paciente que nace estable pueda ser colocado piel a piel con la mamá. Si ya el niño requiere procedimientos en la incubadora de calor radiante, cada procedimiento debemos cuidar que se mantenga la temperatura, cuidar el equipo que estamos utilizando y valernos de los recursos que tengamos en la institución para prevenir la pérdida de calor en el neonato. Lo cual pues sabemos que si es un neonato prematuro, probablemente tengamos que utilizar algunos equipos especializados para mantener el calor en el bebé. Se pueden usar algunas bolsas plásticas, debemos mantener la incubadora de calor radiante prendida. No debemos olvidar en ningún momento durante la reanimación que hasta los gases o el oxígeno debería estar humidificado y calentado. Yo sé que va a depender de los recursos, va a depender de los hospitales, pero el estándar debemos mantenerlo, tratar de que se cumplan los más altos estándares en la reanimación de nuestros pacientes, porque lo que sí se ha demostrado que mantener una adecuada temperatura disminuye
la mortalidad neonatal. En cuanto al pinzamiento del cordón umbilical, la evidencia es más fuerte para avalar que tanto el prematuro o el niño pretérmino como el niño a término que no requieran maniobras de resucitación al nacimiento, podemos postergar el pinzamiento del cordón umbilical más allá de los 30 segundos. Para los niños pretérminos que requieren resucitación al nacimiento, todavía no existe suficiente evidencia para recomendar un pinzamiento temprano versus postergarlo o retardarlo. Los neonatos que nacen menos de 28 semanas o con menos de 28 semanas de gestación tampoco son candidatos para realizar, según las recomendaciones, ordeñamiento del cordón umbilical. En este punto siempre hemos encontrado actualizaciones y revisiones a través de los años. Lo que se recomienda para el 2020 en el caso de los recién nacidos no vigorosos que presenten apnea o un esfuerzo ventilatorio ineficaz y que nacen con líquido amniótico teñido de meconio, no se recomienda realizar una laringoscopía de rutina con o sin aspiración traqueal. En el caso de aquel recién nacido no vigoroso que nace con líquido amniótico teñido de meconio y que presentan indicios de obstrucción de vía aérea durante la ventilación a presión positiva, puede ser beneficioso realizar la intubación y la aspiración traqueal. Antiguamente, pues cuando había meconio, ya no se aconsejaba la intubación de rutina para la aspiración traqueal, porque los datos pues no eran suficientes para hacer de esta recomendación una práctica, ya que en los recién nacidos con líquido amniótico teñido de meconio, que no son vigorosos, se puede proporcionar pasos iniciales y ventilación a presión positiva. La aspiración endotraqueal se indica solo si se sospecha obstrucción de la vía aérea después de proporcionar la ventilación a presión positiva. Los datos de los estudios controlados aleatorizados sugieren que los recién nacidos no vigorosos que nacen con el líquido amniótico teñido de meconio tienen los mismos resultados en cuanto a supervivencia, necesidad de soporte ventilatorio, independientemente de que sean aspirados antes o después del inicio de la ventilación a presión positiva. La laringoscopía directa y la aspiración endotraqueal no son prácticas de rutina para los lactantes que nacen con líquido amniótico teñido de meconio, pero puede ser beneficioso para aquellos recién nacidos que presentan obstrucción de la vía aérea mientras reciben ventilación a presión positiva. En cuanto a la evaluación de la frecuencia cardíaca durante la reanimación neonatal, durante este proceso de resucitación, ya sea un bebé a término o pretérmino, la respuesta de la frecuencia cardíaca a las compresiones torácicas y los medicamentos debería ser controlada de forma electrocardiográfica, es decir, con un monitor cardíaco. Soporte ventilatorio. Hemos visto que es la piedra angular en reanimación neonatal. Una adecuada ventilación a presión positiva se traduce en un éxito prácticamente contundente de las maniobras de reanimación. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunos puntos. Sigue siendo una recomendación, ¿verdad? Clase 1, con un nivel de evidencia BNA, iniciar ventilación a presión positiva en aquellos pacientes que luego de los pasos iniciales de reanimación presenten apnea, gasping o latido cardíaco menor de 100 latidos por minuto. Estos pacientes no debemos demorar el inicio de la ventilación a presión positiva, la cual podemos administrar en un rango de 20 a 25 centímetros de agua. Esta presión pico logrará la insuflación del pulmón para iniciar la respiración. Definitivamente que también podría haber beneficio si el dispositivo con el que yo brindo la ventilación a presión positiva ofrece el PEP, que es la presión positiva, al final de la expiración, aquella que mejora la capacidad residual funcional, mantiene un alveolo mayormente distendido con una mejor oxigenación.
Todo esto se va a traducir en lograr que el bebé tenga el volumen corriente adecuado para iniciar el intercambio alveolo-capilar a nivel pulmonar de oxígeno y empiece a ventilar. El dispositivo que a mí me ofrezca un mejor control y regulación de estas presiones debe ser el de elección y aquel también que tenga las mejores medidas de seguridad para no sobrepasar las presiones pico que requiere el paciente para iniciar su respiración. Es decir, esa ayuda que yo como reanimador estoy brindando también tiene que ser regulada para evitar los efectos adversos entre los cuales puede haber un neumotórax o un deficiente volumen corriente que no permita que se dé el intercambio alveolo-capilar, la respiración y la ventilación. Entonces, elijamos aquel dispositivo que nos ofrezca estas ventajas. Sin embargo, va a depender del equipo con el que yo cuento en mi institución, en el lugar de trabajo. Entonces, será bueno conocer cuáles son las bondades y cuáles son probablemente aquellas características que nos ofrece el equipo. Algunos no van a poder tener la capacidad de brindarme el PEP, con algunos no voy a poder dar CPAP, con algunos no tengo válvula de seguridad, con algunos sí. Lo importante es que conozcamos a cabalidad con qué equipo yo cuento para brindarle al paciente la principal maniobra de reanimación neonatal. Puede suceder otro escenario donde el paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 y su respiración es irregular. Lo que él necesita probablemente es un apoyo con el CPAP, que es el que me da la presión positiva al final de la expiración, o probablemente solamente con oxígeno a flujo libre, o en oxígeno suplementario, que pues veremos que debemos también regularlo como una medida terapéutica. Entonces, pues estos son dos escenarios, aquel paciente que revisamos hace un momento y el paciente que sí tiene esfuerzo respiratorio, pero probablemente se va a ver beneficiado con el soporte del CPAP. Los neonatos prematuros menores de 32 semanas, en esencia, pues se ven muy beneficiados de esta medida cuando está indicada en nuestro algoritmo. En cuanto a la administración de oxígeno, el oxígeno es una terapia. Continuamos pues recordando que tanto en los niños a término como en los prematuros tardíos de 35 o más semanas de gestación, podemos iniciar las medidas de reanimación con una fracción inspirada del 21%. Los menores de 35 semanas de gestación que necesiten recibir un soporte respiratorio, puede ser razonable empezarlos con 21 al 30% de oxígeno y definitivamente que yo voy a necesitar un oxímetro de pulso que me permita llevar esta regulación según los niveles de saturación que presenta el neonato en el tiempo de vida. Recordando que requiere hasta 10 minutos para que esa saturación supere el 90%. Entonces, el tener un oxímetro de pulso me permite una administración de la terapia de oxígeno de forma efectiva y adecuada, porque también tiene efectos adversos. Entonces nosotros lo que queremos es basarnos en la mejor evidencia en el tratamiento de nuestros pacientes. Compresiones cardíacas. Una vez pues que nosotros tenemos y hemos llegado al punto donde la ventilación ha sido efectiva, ¿verdad? Con los pasos correctivos de ser necesario en cuanto a la aplicación de la ventilación a presión positiva y el paciente persiste con una frecuencia cardíaca que ahora es menor de 60 latidos por minuto, luego de 30 segundos también de una ventilación adecuada, nosotros debemos empezar una reanimación cardíaca con el masaje cardíaco. Si vemos en la diapositiva, esto nos muestra un nivel de recomendación de clase 2A y el nivel de evidencia pues sería el C. Y aquí pues nosotros vamos a hacer algunas observaciones en cuanto a que no ha cambiado lo de la profundidad de las compresiones, que debe ser 1/3 del diámetro anteroposterior. Debemos permitir que esto ocurra en un proceso donde se vuelva a llenar el corazón cada vez que damos una compresión. Y aquí pues el manual de reanimación te va a decir que tú debes dar compresiones cardíacas durante 1 minuto para volver a reevaluar si tu medida ha sido efectiva.
es importante sabernos ubicar en el lugar correcto. Y el ciclo pues son 3 compresiones cardíacas y una ventilación en el tercio inferior, sobre el tercio inferior del esternón, pero no en el apéndice cifoide. Nosotros tiramos una línea imaginaria entre las tetillas y por debajo, ¿no? Nos ubicamos en el punto central del masaje cardíaco, entre el apéndice cifoides y la línea intermamilar. El objetivo de esta secuencia, cuando iniciamos el masaje cardíaco, son dar 30 ventilaciones por minuto, 8 ciclos en 15 segundos, y poder entonces dar lo más parecido a lo que el neonato pues estuviese haciendo en caso de no requerir una reanimación o estar en su proceso fisiológico. En cuanto al acceso vascular, definitivamente si nosotros requerimos aplicar un medicamento o volumen para reanimar, yo requiero una vía central. En el neonato, el acceso con mejor recomendación es la vena umbilical, y de no ser posible un acceso intravenoso, pues podría ser razonable el uso de la vía intraósea, la cual en algunos pacientes pues sí ha mostrado pues algunas complicaciones posteriores. Si luego del masaje cardíaco no tuvimos éxito, luego de un minuto de un masaje cardíaco con la debida ventilación a presión positiva optimizada, yo necesito recurrir a los medicamentos. El medicamento que debemos recordar en nuestro algoritmo de reanimación neonatal es la adrenalina, y podemos dar en una dosis de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo o 0.1 a 0.3 ml por kilo. Nosotros vamos a revisar al final la dosis pues que se propone para recordarla un poco mejor, ¿verdad? Y no pues quizás este intervalo entre 0.1 a 0.3. ¿Qué es importante aquí? Debe ser por un acceso central. El que se ha recomendado es la vía umbilical venosa. Podríamos tener el escenario donde no hemos adquirido el acceso intravascular y tengamos que recurrir al acceso endotraqueal, el cual sabemos que no es óptima su absorción, y que una vez o apenas yo tenga el acceso intravascular, de una vez debo colocar nuevamente la dosis de adrenalina correspondiente, pues definitivamente que no se asegura que sea bien absorbida por la vía endotraqueal. ¿Cuántas veces yo puedo repetirla? Pues podría requerir más de una dosis de adrenalina, y es importante que yo espere de 3 a 5 minutos para evaluar si yo voy a colocar la siguiente dosis. Y por esto es importante en ese momento que ya tengamos, desde que empezamos todo el proceso de dar el beneficio de la resucitación al paciente, el monitor cardíaco. Bien, si todas estas intervenciones ya hemos llegado al punto, según nuestra guía, nuestro algoritmo y nuestro esquema, porque recordemos que esto debe de ser protocolizado, debe ser una guía, y nosotros debemos ceñirnos a las indicaciones del algoritmo de reanimación neonatal. Cuando llegamos al punto de que esto todavía no me da resultado, puede ser razonable administrar expansores de volumen, que nosotros utilizamos la solución salina, o pues en todo caso glóbulos rojos o sangre. Nosotros podríamos estar ante esta situación y recordar que de la historia clínica podría hacerme sospechar de que el paciente no ha tenido una respuesta favorable porque está con hipovolemia, o su condición inicial se basa en que ha perdido volumen, ¿verdad? Volumen circulatorio, volumen sanguíneo. Entonces, esto es bien importante porque tenemos que resolver eso para poder quizás obtener la respuesta adecuada a mi paciente. ¿Qué es quizás de la reanimación neonatal? Una expectativa buena es que nosotros, por lo general, casi siempre, luego de una adecuada reanimación, tenemos buenos resultados. Recordemos pues que es la misma condición de un neonato, que es un niño sano, a menos que sea un bebé con condiciones especiales, pero en general es pues más alentador reanimar a un neonato, porque las posibilidades de que, si seguimos el algoritmo y las recomendaciones, salga adelante o sea exitosa son muy
amplias, son altas. En los cuidados post-reanimación debemos saber reconocer el neonato que requiera alguna otra intervención, por ejemplo, aquel neonato mayor o igual de 36 semanas de edad gestacional que haya sufrido una encefalopatía hipóxico-isquémica de moderada a severa. Es un candidato para entrar en terapia de hipotermia. También sabemos que aquellos pacientes que han requerido ventilación a presión positiva en forma prolongada o lo que es la resucitación avanzada con intubación, con presiones cardíacas, medicamentos, nosotros debemos transferirlo a un lugar como cuidados intensivos donde el monitoreo va a ser cercano y continuo. Igual, estos pacientes requieren una cuidadosa monitorización de los niveles de glucosa y pues definitivamente conversar, aunque acá no lo dice en este nivel de recomendación, no podemos olvidar que debemos también transmitir la información a los padres. Cuando, y ahora que comentamos lo de los padres, cuando nos detenemos o cuando nosotros decidimos que un paciente no reúne los criterios para iniciar las medidas de reanimación neonatal. Y definitivamente este es uno de los probablemente escenarios más difíciles a los que nosotros nos tenemos que enfrentar. En los recién nacidos que reciben reanimación si no hay frecuencia cardíaca y se han realizado todos los pasos de reanimación, se debe analizar con el equipo de atención de salud y con la familia el cese de los esfuerzos de reanimación. El plazo que se propone razonable para este cambio en los objetivos de atención es de aproximadamente 20 minutos después del nacimiento, ¿verdad? Porque los recién nacidos que no han respondido a los esfuerzos de reanimación antes de los 20 minutos de vida tienen una baja probabilidad de supervivencia. Y es la razón por la cual se sugiere este plazo para tomar las decisiones sobre la interrupción de los esfuerzos de reanimación, con énfasis en la participación de los padres y del equipo de reanimación antes de volver a dar indicaciones de atención. Desempeño humano y del sistema, pues en esencia la actualidad es que para los participantes que han sido entrenados en reanimación neonatal, el entrenamiento individual o refuerzo del equipo debe realizarse con mayor frecuencia que cada 2 años para que así se favorezca la retención de conocimientos, habilidades y comportamientos. ¿Por qué? Pues ya los estudios educativos sugieren que el conocimiento y las habilidades de reanimación cardiopulmonar pueden disminuir en un plazo de 3 a 12 meses después de que se haya entrenado. Así que se ha demostrado que un entrenamiento de refuerzo frecuente y breve puede mejorar el rendimiento en los estudios de simulación y reduce la mortalidad neonatal, sobre todo en los entornos de bajos recursos. Y aquí tenemos un cuadro que nos resume de forma muy práctica cambios de la 7ª edición a la 8ª edición, donde las preguntas que nosotros hacemos inicialmente cuando estamos preparándonos en equipo y estamos eligiendo el líder, qué vamos y cuál va a ser la conducta que todos debemos de seguir ante las situaciones que presenta el neonato. Se sugieren en la 7ª las 4 preguntas, que era la edad gestacional, el líquido amniótico si es claro, cuántos bebés esperamos y si la madre tiene factores de riesgo adicional. En la 8ª edición se propone también en esas preguntas hacer el consenso de el tiempo, cuál es el plan del manejo en el pinzamiento del cordón umbilical. Los pasos iniciales, 7ª edición propone calor, mantener una temperatura pues normal, posicionar la vía aérea, de ser necesario, nosotros debemos de aspirar secreciones, secar y estimular. Pasos iniciales en 8ª edición, la propuesta es mantener pues calor, secado, estimulación, posicionamiento de vía aérea y succión si es necesario. El monitor cardíaco es una recomendación temprana en los algoritmos, es el método preferido para el medimiento y el seguimiento de la frecuencia cardíaca durante las compresiones. Y cuando nosotros también en la 8ª edición tengamos que utilizar vías alternas, lo ideal es que ya tengamos pues el monitor cardíaco. Él nos ayuda a tener realmente una medida objetiva y una respuesta de la frecuencia cardíaca a las intervenciones que estamos haciendo. En esencia creo pues que en ambas ediciones la monitorización por medio de un electrocardiógrafo es vital y es importante.
La cantidad de líquido que yo voy a pasar una vez administro mi dosis de adrenalina varía un poco, de 0.5 a 1 ml de solución salina normal, y pues acá se sugiere intravenosa e intraósea también 3 ml de solución salina normal, ¿no? En todos los pesos y edad gestacional. Los rangos en cuanto a la dosis de medicamentos, se hace el énfasis en las ambas ediciones, o sea, es el mismo, no cambia, pero se propone en la octava para una mejor eficiencia al momento de la enseñanza, de recordar y de aplicar, que tengamos una dosis para recordar más sencilla, un solo número. Esto es más fácil, más sencillamente aplicable. Y en la octava edición se sugiere pues 0.2 ml por kilo en dosis inicial o 0.02 miligramos por kilo, y en la vía endotraqueal 0.1 miligramo por kilo o 1 ml por kilo. En cuanto pues al tiempo en que nosotros vamos a extender nuestras medidas de reanimación neonatal, séptima edición 10 minutos, octava edición 20 minutos. Siempre es importante individualizar cada caso, tener el consenso pues del equipo y todos la participación pues del familiar. Ok, yo estoy muy contenta de que me hayan acompañado hasta aquí, y los mensajes para llevar a casa. Pues la reanimación neonatal en sí, su programa requiere de proveedores que se preparen y anticipen a la situación que puede presentarse en el recién nacido. La mayoría de los bebés no ameritan pinzamiento inmediato del cordón umbilical o reanimación, y debemos entonces estar conscientes de permitir el contacto piel con piel, madre y bebé. La insuflación y ventilación de los pulmones sigue siendo prioridad en los recién nacidos que necesitan reanimación. La oximetría de pulso se usa como guía en la terapia con oxígeno y ayuda a establecer las metas en cuanto a saturación. El aumento de frecuencia cardíaca es el mejor indicador de una ventilación efectiva. Las compresiones cardíacas se inician si la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto, a pesar de haber realizado los pasos correctivos de ventilación. La respuesta a las compresiones cardíacas y medicamentos debe ser evaluada mediante un monitor cardíaco. Si a pesar de masaje cardíaco y ventilación efectiva, la respuesta no es adecuada, usar epinefrina por vía intravenosa central como está indicado. La mala respuesta a epinefrina asociado a antecedentes de pérdida sanguínea amerita administración de volumen. Si a pesar de cumplir efectivamente todos los pasos de reanimación neonatal no hay respuesta cardíaca, suspender a los 20 minutos de iniciadas las maniobras. Hasta aquí culmina mi presentación y espero haberlos motivado para participar del programa de reanimación neonatal. El Departamento de Neonatología, en coordinación con la Subdirección de Docencia del Hospital Irma Lourdes Sanetatos, estaremos impartiendo este programa a lo largo del año. Cuento con la participación de cada uno de ustedes para impactar de forma tal que disminuyamos la morbimortalidad en nuestro hospital y en nuestro país. Muchas gracias por su atención.